Viviendo en esperanza. Esa es la temática que hoy abordaremos, viviendo en esperanza. Fíjense que he estado revisando algunos de mis apuntes de hace años, cuando surgían situaciones como la guerra en Kosovo, como los diferentes problemas en el continente africano, con las guerras en las diferentes naciones y etnias que ahí existen, como también el problema en Medio Oriente, que pues siempre es un polvorín que va y viene, dependiendo los presidentes y dependiendo las circunstancias. También los ataques terroristas en Perú o en Chile. Bueno, esto estoy hablando hace años. Pero pareciera que cíclicamente se repiten estas cosas una y otra vez, y cada vez que algo así azota como lo que hoy vivimos en torno a la pandemia, en torno a también situaciones de terremotos, temblores, huracanes que han hecho muchos daños en todas partes del mundo, bueno, en muchas partes del mundo, más bien la pandemia sí en todas partes del mundo, siempre nuestro enfoque y nuestra sensación es ¿cuándo acaba todas estas cosas? ¿Cómo es que seguimos sufriendo estas situaciones y parece que ya es el fin? Y la gente de verdad luego cuestiona y pregunta si esto ya es cuestión apocalíptica. Ahora, es curioso que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, hablando de las dificultades que este mundo va a estar enfrentando y las diferentes convulsiones que este va a sufrir, y dice en alguna y otra ocasión, pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. La gente puede temer en torno al fin del mundo cuando no tiene esperanza. Por eso, una de las cosas que quiero fomentar y quiero animarte a abrazar es la esperanza. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora dirá alguno, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Cuál esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque básicamente el término esperanza a veces, bueno, en las dinámicas del idioma, como se va no digo deformando, sino transformando. A veces una palabra llega que significaba algo, termina significando una cosa totalmente distinta, y más o menos es algo así que está pasando con la palabra esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, normalmente en nuestro contexto actual es sí, tener optimismo, sí, tal vez tener una expectativa de algo que podría llegar a ocurrir. Tengo la esperanza, dicen algunos, de conseguir un buen trabajo. Ahora, pero lo usan en un asunto como algo que están sí esperando, pero con una probabilidad que ocurra o igual que no ocurra, pero tienen buena actitud. Y ese es más o menos el énfasis que se le da a esta palabra. Sin embargo, cuando la Biblia utiliza el término esperanza, no se refiere a algo que pudiera llegar a ocurrir. Y cuando habla de la esperanza del creyente, concretamente no se refiere también a algo que pudiera o no ocurrir, sino a algo que es ciertísimo. Por eso lo estamos esperando. Por esa razón es que podemos tener no solamente ánimo y buena actitud, sino también certeza, porque no es algo que nada más nos ilusione, es algo que de verdad nos da convicción plena para poder seguir aún soportando lo que tuviéramos que soportar, sabiendo que el Señor está en control y el Señor nos ha prometido y muchas cosas, y por lo tanto podemos tener esperanza. El creyente debe tener esperanza. Solo hay una actitud que Dios espera que caracterice al Hijo de Dios, porque en esperanza fuimos salvos, tenemos que vivir en esperanza. ¿Cuál esperanza? Es una esperanza basada en la palabra de Dios, basada en las promesas de Dios, basada en las promesas del Señor Jesucristo. Y hace algunas semanas hemos tocado uno de estos pasajes, pero les quiero animar a volverlo a ver. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6, nos recuerdan de esta esperanza y por qué podemos tener esta esperanza basada en la promesa de la palabra de Dios, de la palabra del Señor Jesucristo. Dice el versículo 1 al 6, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta esperanza debe ser a la vez caracterizada por tres cosas. Es una esperanza sencilla y es obvia. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo primero nos afirmó en el corazón: no se turbe vuestro corazón. Les recuerdo que estas palabras las dice el Señor en preparación a lo que iban a sufrir sus apóstoles minutos después, cuando vendrían a aprender al Señor y llevarlo ante los líderes religiosos y luego ante el gobierno, ante los romanos, para después ser ejecutado al día siguiente siendo crucificado. Y Él les estaba preparando, y Él desde luego estaba intentando afirmar, dice, su corazón, que su fe en Dios, que su fe en la realidad del Señor lo vincularan claramente con Él, porque Él es el Dios encarnado. Que ellos pudieran tener toda la certeza que con quien estaban hablando no era cualquier persona, sino era Dios mismo. Y les da la promesa que Él iría a preparar un lugar para ellos y para nosotros también. Pero aquí está la promesa que nos brinda esperanza. No solamente es el lugar que Él fue a preparar, sino es la promesa de su retorno. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, ciertamente, las cosas en este mundo pueden pintar mal. Y sí, ciertamente uno podría pensar, bueno, pero es estar teniendo confianza en algo que no ha ocurrido, y en algo que no sé si va a ocurrir, y en algo que, pues, bueno, ¿cómo es que hay esa promesa? Bueno, ¿y qué tan cierta es? Es una esperanza basada en la palabra de Dios, es una esperanza cierta, porque así como el Señor Jesucristo vino una vez, así como Él cumplió profecías en torno a su vida de manera perfecta, en torno a su muerte y su resurrección y ascensión, también esta promesa de que Él regresará por su iglesia es algo ciertísimo. Y por eso podemos tener esperanza. Y las palabras son claras, no hay que darle una interpretación distinta. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿No te gustaría ver al Señor y ser recogido por Él? Porque dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa del Señor. Es la promesa que nos da esperanza, que Él regresará a llevarnos. Es una esperanza bienaventurada, ¿sabías? Pablo lo decía a Tito, hablándonos de lo que la gracia nos enseña. Sabes que muchas personas han malutilizado mucho el asunto de la gracia, porque sí, la gracia es el favor de Dios que no merecemos, que no tengo yo ningún aspecto de qué pagar, porque es un favor, es la gracia de Dios. Y muchas personas abusan de la gracia, no entendiendo de verdad la gracia y la verdad no habiendo experimentado la gracia que transforma, la gracia que brinda perdón, sino diciendo de ella, conociendo de ella y abusando de ella, viviendo vidas licenciosas, porque bueno, total, Dios me va a perdonar y le pido perdón y ya se acabó la historia. La realidad es que la gracia no funciona así. Dice Tito capítulo 2, la epístola de Pablo a Tito, su colaborador y uno de los que envió para que estableciera liderazgo en diferentes iglesias en Creta. Dice el versículo 11, capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se dan cuenta? La gracia no es una licencia para vivir como me dé la gana. La gracia nos instruye y nos motiva a reflejar quién es Dios, porque la gracia proviene de Él y la gracia me ha transformado a mí de tal manera que anhelo vivir como Él y procuro, y desde luego Él promueve el que yo viva de esta manera y me capacita para vivir sobria, justa y piadosamente. Pero aquí está el punto de esta tarde. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada.
aquí Pablo se está refiriendo justamente a esa esperanza del retorno de Cristo, cuando Él se manifieste otra vez, cuando Él venga por los suyos y luego cuando Él venga por los suyos y luego con los suyos. Cuando Él venga a tomarnos y cuando Él venga a reinar, esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero hoy el Señor nos anima a que vivamos aguardando, sí, viviendo sobria, justa y piadosamente, pero aguardando, teniendo la expectativa, teniendo el anhelo, teniendo la esperanza, la actitud hermosa de buscar nuestra reunión nuevamente con el Señor. Ahora es bienaventurada esta esperanza, porque de verdad es algo que produce felicidad. El término bienaventurado viene de la palabra griega makarios. Si tú conoces a un macario, entonces vas a conocer a una persona feliz. Ahora, normalmente algunas personas cuando intentan explicar lo que quiere decir makarios, dicen, bueno, eso sencillamente es doblemente feliz, es ser doblemente feliz. Ahora, el problema con esa definición es que yo les pregunto, ¿cómo podemos medir la felicidad? ¿Cómo es que alguien pueda llegar a tomar un felizómetro y aplicarlo en alguna persona y medirle qué tan feliz es para ver si es macario, si es doblemente feliz? Ahora, yo sé, intentamos hablar de una felicidad grande, una felicidad profunda, una felicidad de verdad excepcional, pero la realidad está en que no podemos medirla. Entonces, ¿cómo es que podríamos definir mejor esta palabra? Bueno, el término macarios lo aplicaban sobre todo en aquellos tiempos a personas que por cuya riqueza o por cuyo dominio vivían por encima de las necesidades que el mundo tenía. En otras palabras, nos muestra que la felicidad que Dios quiere proveernos es aquella que te ayuda a vivir por encima de las circunstancias difíciles que estamos desde luego enfrentando. Es aquella esperanza que me permite entender que este sufrimiento es pasajero y que no puedo y no debo dejar que me amedrente, sino que la verdad, cuando veo las cosas que acontecen, me doy cuenta que está mucho más cerca el retorno de Cristo que antes. Y por eso les comentaba al inicio de esta meditación que me doy cuenta cómo es cíclicamente que vemos los conflictos y hablamos de ellos y pensamos, ¿cuándo viene el Señor? Ya viene pronto. ¿Por qué? Porque el Señor nos anticipó de todas estas situaciones difíciles que iban a venir. Pero recuerden, dice que vendrían como la mujer encinta, que empieza con dolores de parto. Ahora, ustedes madres saben y tienen toda la experiencia en ello, y aún papás pueden entender un poquito esta figura que el Señor toma en Mateo capítulo 25, donde nos muestra que una mujer encinta, ¿verdad? Cuando ya va a dar a luz, el primer aviso es una contracción, un dolor fuerte, pero esos dolores van siendo primero espaciados, uno en un momento, otro tal vez 1 hora o 2 horas después, y otro tal vez otra hora después, pero a medida en que se aproxima el momento del alumbramiento, esos dolores, número 1, son más fuertes, más intensos, y número 2, en lapsos de tiempo menor entre uno y otro, hasta que llega el alumbramiento. Entonces, cuando vemos la historia del ser humano, vemos sí dolores de parto, y tal vez el primer dolor fuerte de parto pudiera haberse identificado como la Primera Guerra Mundial. Y de ahí a las fechas podemos trazar la historia como de alguna manera estos dolores de parto han ido en aumento. No solamente son más intensos, sino son más continuos. El lapso de tiempo entre uno y otro es cada vez más breve. Y por eso cuando estas situaciones pasan nos damos cuenta que está mucho más cerca el retorno de Cristo. Y por eso la esperanza que tenemos en su retorno hoy está más viva que nunca. Pero esta esperanza debe ser bienaventurada en nuestras vidas. De verdad nos ayudará a vivir de una manera gozosa y feliz genuinamente, porque esta esperanza nos proporciona verdadera paz. En Juan capítulo 14, donde el Señor estaba hablando justamente de esta esperanza de su retorno, dice lo siguiente en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta esperanza es bienaventurada porque produce paz. Esta esperanza, hermanos y amigos, es bienaventurada porque me da una paz que, insisto, me ayuda a vivir por encima de las circunstancias que hoy lamentablemente sufrimos. Sí, las sufrimos.
Sí, las padecemos. Términos económicos, términos de salud, términos de encierro, términos de cuántas cosas que hoy estamos padeciendo todos de una forma u otra. Pero la esperanza en el retorno de Cristo me trae paz, porque sé que un día estaré con Él por la eternidad y que esto es pasajero. He escuchado a la gente cómo se dan ánimo una y otra vez diciendo que un día esto va a pasar y nos acordaremos de esto como una anécdota. Sí, un día va a pasar esto, pero habrá un día donde no solamente pasará esto, sino el cielo y la tierra habrán pasado y veremos los cielos nuevos y la tierra nueva donde moran la justicia y donde estaremos siempre con el Señor, como la Escritura nos lo muestra. Es una esperanza bienaventurada porque trae paz, pero es una esperanza bienaventurada porque trae también seguridad. Dice el apóstol Pedro, hablando de las promesas o de las profecías del Señor, que tenemos también la palabra profética más segura. Esto lo dice en 2 de Pedro 1:19, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, es interesante ver en el contexto en el cual lo está diciendo, y si quieres después puedes analizarlo ahí en 2 de Pedro, el capítulo 1. Él está dando testimonio de cómo ellos con sus propios ojos vieron cómo el Señor Jesucristo se transfiguró y ellos vieron su majestad. En otras palabras, está hablando de que son testigos presenciales de cosas. Pero en ese contexto dice, aquí está nuestro testimonio, pero a lo mejor igual nos pudimos haber equivocado y nuestra percepción fue errada. Pero hay algo que corrobora y que es más seguro que nuestra propia experiencia. La palabra profética que es más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Qué hermosa forma de decirlo y qué hermosa manera de hablar de un simple pescador, ¿verdad? No era un simple pescador, era un hijo de Dios transformado por el Señor y desde luego inspirado por Dios para dejarnos esta instrucción que nos da esperanza. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios. ¿Sabes que el 84% de la Escritura es profecía? ¿Realmente? O sea, dices tú, bueno, ¿cómo es que es tanto si hay mucha historia? Es que las historias, inclusive en la Escritura, nos pintan cuadros de las cosas que han de venir. Las historias como, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de la Pascua que tuvo origen en la manera en la cual Dios sacó a la nación de Israel de Egipto y que es una historia clara, pero es una figura, la Pascua, de cómo vendría Cristo a ser nuestra Pascua y a morir por nosotros, por ejemplo. Es tremendo que cuando vemos en la Escritura y nos damos cuenta que las historias también nos anticipan de cosas que vendrán, aparte de que sí, hay profecías concretas, muchas de ellas ya cumplidas y solamente un 16% pendiente de ser cumplido. Entre ellos, el retorno glorioso de Cristo, primero por los suyos y luego con los suyos. Por eso podemos estar seguros y tener esperanza. Esta esperanza es bienaventurada y nos traerá gozo y felicidad porque es seguro, es seguridad lo que da esta esperanza y trae gozo también. Trae un gozo inefable. Miren, la Biblia simplemente ordena y nos instruye a estar gozosos y una persona puede preguntarse ¿cómo puede uno estar gozoso en un tiempo complicado como el que estamos viviendo? Porque tenemos esperanza. Dice primero a los Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozosos. Y luego agrega elementos que nos ayudarían a poder mantener el gozo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ante todo, dar gracias al Señor, dice el apóstol Pablo. Y nos dice que podemos gozarnos. Estad siempre gozosos. Y la clave está en orar sin cesar, la clave está en dar gracias a Dios ante todo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo vendrá por su iglesia, porque sabemos que Cristo vendrá por quienes hemos confiado por Él. Es una esperanza bienaventurada que nos trae paz, es una esperanza bienaventurada que nos da seguridad, es una esperanza bienaventurada que nos produce gozo
Y nos ayuda a obedecer ese mandamiento de estar siempre gozosos. Y el gozo no es otra cosa que la actitud que me permite agradecerle a Dios, aunque hoy la esté pasando mal. Agradecerle a Dios como Job, cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún lo hace con una cuestionamiento personal. ¿Que recibiremos de Dios bienes y no males? Es tremendo lo que Job nos está comunicando en esa porción de la Escritura. Es tremendo y es algo que tenemos que tener en cuenta y desde luego honrar al Señor, sabiendo de que le debemos confiar aún en los momentos en los cuales menos entendamos qué es lo que está pasando en nuestra vida o por qué Dios nos permite sufrir las situaciones que estamos padeciendo. Job sufrió muchísimo. Perdió toda su riqueza y era un hombre rico en un día. Perdió a todos sus hijos en un solo día. Perdió a todos sus siervos y días más tarde perdió también su salud. Y podríamos decirlo que también perdió el apoyo de su esposa. Fue algo terrible. Y en todo esto, Job no renunció a Dios. Porque muchas veces nos preguntamos por qué sufrimos y queremos tomar respuestas. Y lo interesante del libro de Job es que cuando Dios finalmente se comunica con Job, no le dice la razón por la cual estaba sufriendo. Simple y sencillamente vemos que el Señor, pues sí, le confronta y le hace ver que hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Y que básicamente lo que tenemos que entender y aprender del libro de Job no es por qué sufrimos, sino que cuando suframos, seguiremos confiando en Dios. Seguiremos confiando en Dios después de que somos sometidos a una prueba terrible sin razón aparente, porque puedo entender que un malo sufra, porque puedo entender que alguien que toma decisiones malas sufra las consecuencias, pero si como Job he procurado vivir una vida digna delante de él, de repente Dios permite que sufra, tal vez le cuestione a Dios, ¿por qué me permites pasar esto, Señor? Cuando la verdad lo que tienes que darte cuenta es, ¿estás dispuesto a seguir creyendo en el Señor a pesar de que tengas que sufrir lo que tengas que sufrir? La esperanza me ayuda a hacerlo. Y Job, en alguno de los pasajes, en algunas de las cosas que reflexionó, él sabía que su Redentor vivía, que había vuelto victorioso de la tumba y lo declara. Y aún sabía que Dios le estaría probando y saldría como oro. Y todas esas cosas reflejan una sola cosa. Él seguía confiando en Dios. Y termina diciendo en el capítulo 42, me parece, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aún antes dice, perdóname Señor, porque yo hablaba cosas que yo no comprendía, como a veces tú y yo hablamos cosas que no entendemos, que tienen que ver y que pertenecen solo a la mente de Dios y queremos desglosarlas y no podemos porque nuestra mente es finita. Tenemos el gozo que el Señor produce al saber que regresará por nosotros y nos librará de la ira venidera. Si tú crees que estas situaciones son algo terrible y que han conmocionado al mundo de manera tal que no entiendes cómo podrán levantarse el ser humano después de todo lo que estamos padeciendo, hermano y amigo, todavía viene lo peor más adelante. Pero gracias a Dios que los que hemos confiado en Cristo no lo sufriremos, porque la esperanza es que Cristo viene por los suyos. Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza purificadora. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente. La primera epístola del apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, su venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes? Mucha de la gente que hoy rechaza el creer en el Señor y rechaza aceptar la muerte de Cristo como la muerte que fue a favor suyo para darle perdón y salvación, que no quiere creer en el Señor es porque simple y sencillamente no quiere reconocer que un día estaremos delante de Él, le veremos tal como Él es, y no quiere
conformarse a la persona y a la obra de Cristo, porque prefiere seguir viviendo una vida en desorden, una vida sirviendo a los placeres más que sirviendo al Señor. Y por lo tanto, piensa que con rechazar su existencia, con decir que no existe, eso no va a ocurrir. Te equivocas. Un día como quiera estarás delante del Señor rindiéndole cuentas de tu propia vida. Y por eso el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y cuando no tiene uno esa esperanza, y aun cuando uno niega esa esperanza, pues por eso justamente se vive de manera desordenada. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 42, el Señor dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y por eso el tener la esperanza nos ayuda a mantener una vida digna delante de Él, una vida que refleja quién es Él. Es una esperanza que purifica, pero es también una esperanza que alienta. Me fascina el pasaje que les voy a compartir ahora. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando la Biblia utiliza y se refiere a los creyentes como alguien que durmió, está hablando de su muerte física, y la razón por la cual está hablando de la muerte física como alguien que está dormido es lo que dice a continuación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una esperanza que nos da aliento y que también es alentadora para otros. Ciertamente uno de los temas más complicados que tenemos que tratar siempre y que muchos quieren, algunos evadir como un tema tabú y otros burlarse porque es mejor reírse de lo que te espanta que enfrentarlo como es, sobre todo es el pensamiento en México. Aquí en Europa es más, no quiero hablar de eso, aunque sea algo, algunos dicen simplemente un tema de un proceso natural, la muerte. No nos gusta hablar de ello. Y Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, de los que duermen, para que no os entristezcáis. Por eso mucha gente no quiere hablar de eso, porque le trae mucha tristeza. Pero le trae mucha tristeza, ¿por qué? Porque no tiene esperanza. No tiene esperanza. Tú creyente en Cristo, no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. La razón, si creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos que aceptar el hecho de la promesa del Señor que Él también traerá con Él a los que murieron en Él, a los que murieron habiendo confiado previamente en Él, en otras palabras. Por lo cual, dice el apóstol Pablo y nos dice con toda certeza, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, él mismo se contaba por si le tocaba, pero él entendía en la manera de subjuntivo futuro que hablaba que a lo mejor no le tocaría, pero el punto es este, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, como cuando habló estando a las puertas de la tumba de Lázaro, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Lázaro, ven fuera, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Glorioso saber que un día estaremos con Él, y una vez más la Biblia nos lo reitera, y en el capítulo 15, versículo 51, insiste el apóstol en la misma temática, y ahí nos dice que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Un momento nada más le tomará al Señor reunirnos para estar con Él. Y dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una esperanza alentadora. Saber que un día todo esto pasará. Todo este dolor, toda esta incertidumbre, todas estas cosas pasará. Y un día podremos estar cara a cara delante del Señor viéndole. Y un día podremos abrazarlo, un día podremos agradecerle, un día podremos estar libres de todas estas situaciones y estar con Él por siempre. Así es la promesa, así es la esperanza bienaventurada. Por último, cuando uno tiene una esperanza como esta, es una esperanza que uno tiene que sacar a relucir. No presumir. No es algo para presumir, es algo para compartir. Es algo para compartir. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, el Señor dice lo siguiente. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero, ahí como la que tengo ahí atrás, una vela, ahí está. Y alumbra a todos en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una luz, es una esperanza, que tenemos que sacar a relucir, que se tiene que poner en alto para que sea vista. No cabe duda que estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos de dificultad, tiempos de impiedad, tiempos de perversidad, tiempos de tremenda incertidumbre y problemas sociales, económicos y de salud. No cabe duda que cada vez que luego veo las noticias y veo reportajes me doy cuenta de que hay gente que está más desesperada. Esa gente necesita saber que en Cristo hay esperanza. Y es momento que tú y yo en la oscuridad brillemos. Una pequeña luz en un lugar oscuro es notoria. Pero esa luz tiene que brillar cada vez más para que su alcance sea todavía mayor. Y Dios quiere que nuestra vida sea una luz que brille y que brille de manera intensa. ¿Para qué? Para que Él sea conocido y sea glorificado. ¿Para qué? Para que la gente pueda abrazar la esperanza que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que la gente pueda no solamente hacer la paz con Dios, sino tener la paz de Dios y vivir en esperanza. Amigo que me estás escuchando, Dios te quiere dar esperanza. Pero es como un regalo que se extiende para ofrecer, pero hace falta un elemento, la otra mano que se extiende para recibir. Dios espera simplemente que tú le abras tu vida, le decidas confiar, le decidas, arrepentido de tu mal camino, entregar tu vida y pedirle perdón y salvación eterna. Y en ese instante Él te da no solamente lo que le pides, el perdón, sino también te guardará el corazón con la esperanza de que Él regresará por ti. Y Él dijo, ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos, amén, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Que el Señor les bendiga y les use y que el Padre eterno les guarde en toda su vida y les llene de esperanza. Confíale tu vida para tener la esperanza. Dios les bendiga.